gracias al Señor por un domingo más donde nos reunimos y estamos de acuerdo. 19 horas de saber que el Señor está junto a nosotros, porque nuestro corazón se prepara en esta hora para alabar el nombre de nuestro Dios, porque nuestro corazón se prepara para escuchar su palabra. Por eso vamos a alabarle al Señor con un corazón agradecido, sabiendo que Él hará cosas tremendas, poderosas, milagrosas en todo nuestro ser y en nuestra familia. Damos gracias al Señor por todo. Amén. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará,
hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el Señor. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos.
Señor Jesús, te doy gracias por este día, por tu cuidado y amor para con nosotros. En este momento te pido que tu palabra sea de gran bendición, que la podamos entender y poner en práctica. Bendice a cada persona que la vaya a escuchar. En tu nombre, amén. Buenas noches, queridos hermanos, amigos. Es bueno reencontrarnos por este medio y comunicarnos, compartir de corazón a corazón las verdades eternas de Dios que nos ayudan, nos orientan y nos fortalecen para vivir este tiempo especial de pandemia. Quisiera invitarte a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. Un episodio en la vida del profeta Elías, cuyo significado es Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y dice así la escritura acerca de este episodio tan especial, tan profundo, que caló hondo en la vida del profeta. Lo expresa así el relato. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a la ciudad de Berseba, que está en la provincia de Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, un arbusto pequeño, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es interesante la situación, la conmoción emocional que está viviendo Elías. El tema que nos convoca en esta noche es acercamiento al desalentado. Acercamiento al desalentado. Y nos toca vivir una etapa de cambios culturales, laborales, económicos, sociales, familiares, y en muchos provoca un desánimo, un desaliento, una angustia profunda y un estado depresivo también, un estado depresivo. Y la experiencia de Elías en una situación muy particular puede ayudarnos. Ver cómo se originó en él ese estado de desaliento, una depresión súbita, y cómo encontró el auxilio de Dios para sacarlo de ese desierto, de ese encierro en el cual él se encontraba. Ahora, en el comienzo del desarrollo de la charla, tenemos que responder dos preguntas. La primera de ellas: ¿quién es Elías? ¿Quién es Elías? Elías es un profeta enviado, llamado por Dios para entregar la palabra profética a su pueblo en Israel. Siglo IX antes de Cristo, es decir, 900 años antes del nacimiento de Jesús. Un hombre que le coloco este rótulo, un hombre apasionado por Dios, un hombre cautivado por la causa de Dios, un hombre que ama a Dios con todo el corazón,
y un hombre también apasionado por el mensaje de Dios, por la actuación de Dios en medio de la sociedad en la cual vive. Un hombre que se apasiona de aquello que Dios lo envió a realizar y por lo cual él se compromete absolutamente en la misión de Dios, por amor al Señor y por amor a las personas. Cuando Santiago en el capítulo 5, verso 14, ya Nuevo Testamento, habla acerca de él, de el ministerio milagroso que desarrolló, cómo Dios respondió sus oraciones, también le coloca un breve rótulo y dice que la oración del justo puede mucho y que Santiago era un hombre semejante a nosotros. Era un hombre que también tenía sus lados débiles, sus flaquezas y sus puntos fuertes, relevantes. Y lo describe así: era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Sinceramente, yo quisiera ver en el mundo miles de Elías que se levanten. Quisiera ver en nuestro país miles de Elías, mujeres y hombres, que se levanten en el poder del Espíritu Santo, como lo hizo él, con esa pasión por Dios y con ese compromiso con su obra. ¿Cuál era la sociedad en la que vivía Elías? Una sociedad caótica, una sociedad que vivía en una profunda confusión. Usted dirá, pero ¿qué está hablando? ¿De hoy? Bueno, evidentemente cualquier similitud a la realidad de hoy es pura casualidad, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy similar a la nuestra, muy similar a la nuestra. Una decadencia moral de valores, una ausencia de verdadero temor de Dios en todas las estructuras de poder, de la convivencia de las personas, en el mundo, en la nación nuestra, en el pueblo, etc. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Elías fue llamado a entregar un mensaje poderoso de Dios, afirmado y confirmado por la obra sobrenatural de los milagros. Y es interesante que él intenta que esos milagros puedan atraer el corazón de un pueblo que había abandonado a Dios tras los ídolos humanos, tras los cultos de los cananeos, absolutamente diabólicos. El culto a Baal, a quien en su imaginario de la mente las personas lo tenían como el Dios del fuego, del Dios del todopoder, el Dios de la prosperidad, el Dios que podía responder a la necesidad de las personas, el Dios omnipotente, Baal, el que tenía cultos con miles de sacerdotes y de sacerdotisas que entregaban su vida y su alma en este servicio idolátrico
Pero qué interesante. En esa nación idólatra, ególatra, en la adoración de sí mismo, sincretista, con una mezcla de partes de diferentes ideologías, religiones, pensamientos y filosofías, es llamado a predicar la palabra de Dios. Era una sociedad materialista también, injusta como la nuestra, en donde está el dominio de los que tienen poder, sea el poder dado por diferentes factores, y donde está la pobreza, la miseria, el abandono y la desesperanza de millones de personas. Una injusticia social en aumento. Se había perdido la credibilidad en aquellos que ocupaban funciones públicas. Los valores temporales prevalecían sobre los valores eternos. Y esa era la misión de Elías: anunciar un cambio que pudiera llegar a la sociedad y a las personas por el poder de la presencia de Dios, por el poder de la presencia de Dios. Ahora ocurre algo muy llamativo en Elías. Usted y yo nos preguntamos, ¿cómo un hombre de esta envergadura espiritual cae en un pozo emocional tan profundo y de manera súbita, imprevista, en el transcurrir de pocos días, y que lo acompaña a ese estado con algunos matices durante alrededor de 50 días? Él no era un hombre depresivo, en absoluto. Tampoco lo fue después que lo superó. Pero se encontraba hundido. ¿Cómo llegó a esto? La respuesta podemos encontrarla en la Biblia y también en un acercamiento psicológico de cómo la mente humana y el corazón responde a diversas situaciones de presiones externas e internas. Hay un origen, hay un entorno y una situación que él vive. A esto se le suma su reacción negativa ante esa situación. Esa reacción de ira, de enojo, de amargura frente a ella, de desilusión. Y a esto hay que multiplicarlo por su autocompasión, por sentir lástima de sí mismo en medio de todo ese entorno. Entonces la ecuación da un igual del desaliento, la depresión. Y esto ocurre en la vida de cualquier persona. Una situación particular, una reacción negativa, de enojo, de rebeldía, el sentirse desvalido, desamparado, caer en la autocompasión, multiplica la reacción negativa emocional y nos lleva al desaliento. ¿Cuál era la situación que tenía que enfrentar Elías? Una desilusión por la condición espiritual del pueblo de Israel. Ese pueblo había visto el poder milagroso de Dios llamándoles al arrepentimiento. Ese pueblo que rendía culto a los Baales por una gran responsabilidad del rey Acab, que le dio la espalda a Dios,
y se casó con una mujer cananea que llegó a ser la reina, Jezabel, una mujer que ejercía la prostitución idolátrica religiosa, una mujer que adoraba a Baal, una mujer que construyó los altares en Israel y que alejó al pueblo de Dios. Él se siente frustrado. Él dice, durante tantos años Dios hizo tantos milagros sobrenaturales. Yo arriesgué mi vida, mi ministerio para llevar este mensaje. El pueblo vio las obras de Dios. El pueblo escuchó una frase impresionante que entregó Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Baal, el Dios de los cananeos, vuestro Dios, pues seguidle. Pero si es el único Dios verdadero, el Dios de Israel, entonces entreguen sus vidas en un compromiso real y verdadero con Él y abandonen el pecado y la idolatría. No claudiquen más entre dos pensamientos. Ustedes ven lo que Dios está haciendo, llamándoles. Sin embargo, a pesar de todo lo visto y lo actuado, el pueblo de Israel no se volvió a Dios. Y eso le provocó una tremenda desilusión a Elías. También Elías ve las reacciones negativas de los gobernantes. De Acab, un hombre tibio, descomprometido con el reino, que le dio lugar al dominio total de la reina Jezabel. Ella se manejaba a su antojo. Y era una mujer antidios, absolutamente. Y pro Satanás. Entonces, él ve que se suma que un hombre que era el secretario que se movía en el palacio real, Abdías, y que interiormente era un hombre que confiaba en el Dios verdadero, que incluso a 100 profetas los había protegido, pero este hombre nunca se dio a conocer a los reyes. Nunca dijo, yo sigo al Dios verdadero. Nunca condenó el pecado de ellos. Nunca denunció la injusticia y la muerte de cientos de profetas de Dios por parte de ellos. Y esto le provocaba gran dolor a Elías. Él se veía comprometido en toda la situación y no podía entender la tibieza de 100 profetas escondidos en las cuevas y de este hombre Abdías que se movía a su antojo en el palacio real. Y finalmente le toca a Elías no poder interpretar la actuación de Dios en todo esto. Él ve a un Dios que no actúa en esa sociedad. Entonces se mira a sí mismo y dice, ¿para qué? ¿Para qué entrego estos años de mi vida? ¿Para qué la estoy arriesgando? ¿Para qué predico? ¿Para qué soy un instrumento de Dios para los milagros? ¿Para qué? Y da lugar a la amargura, al enojo, a la bronca.
se siente solo, temeroso y decide huir para salvar su vida. Hay una expresión de Malcolm Smith, un escritor, que dice que la fe se genera en la revelación de Dios, sea la revelación escrita, la palabra, o sea la revelación de los milagros o profética. Pero que el temor es la respuesta del hombre a aquello que los 5 sentidos captan de la realidad. Y esto le sucedió a Elías. Elías agigantó su fe viendo la revelación y el poder de Dios. Pero ahora se achica espiritual y emocionalmente. Y ahora Elías se encuentra dándole lugar al miedo en su mente y en su corazón. Y cae en la autocompasión. En la autocompasión. Repetidas veces le dice a Dios: he quedado yo solo de los fieles. Todos me han abandonado. Empieza a tener lástima de sí mismo. No ve el fruto, el valor de su trabajo, de su ministerio. Pierde la perspectiva del futuro. No tiene más expectativas. Y entonces, atrapado en la parte emocional, con un agotamiento del ministerio de los últimos 2 días, de enfrentar y vencer a los 400 profetas de Baal y de orar y clamar para que vuelva la lluvia, agotado emocional y espiritualmente, cae en este estado de desaliento y depresión. Al punto tal que, como leímos, le pide a Dios morir. Se va al desierto. Queda solo en medio de él, en medio de las serpientes, en medio de los distintos animalitos que allí se encuentran. Un lugar de gran peligro, Y que dice él: Señor, he quedado solo, no soy mejor que mis antepasados, pues ¿para qué vivir así? Quítame la vida. Ahora bien, muchas personas viven situaciones que en el final son similares. Hay tiempos como este donde personas quisieran suicidarse, quisieran no vivir más de esta manera. Personas que han quebrado matrimonialmente, familiarmente, económicamente, laboralmente, y que han perdido todas sus expectativas futuras. Personas que no tienen más credibilidad en lo que se les muestra en la televisión, en lo que se comunica, en lo que se dice, en lo que se pide. No solo están desconcertados, sino han perdido la confianza en los demás. Y en ese desaliento, muchas veces las emociones prevalecen sobre la razón y piensan cosas que pueden ser autodestructivas. Qué interesante ha sido todo esto. Pero ocurre algo extraordinario. Elías, un hombre que está allí solo, ve los escorpiones cómo se mueven, escorpiones venenosos, dolorosos, ponzoñosos, que parecen tan insignificantes, tan pequeños, hasta juguetones, pero que pueden ser tan dañinos.
ve las serpientes cómo se mueven alrededor suyo. Pero tiene un agotamiento pero tan grande, que se sienta a la sombra de un arbusto pequeño y se duerme. Fatigado, había caminado en pocos días larguísimos kilómetros, agobiado, se queda ahí y hace esa oración. Fíjese que es la misma oración que hizo Moisés en un determinado momento, probablemente en un desierto similar, donde le dice a Dios: si tú no has de venir conmigo, quítame la vida. Bueno, ¿qué le está diciendo ahora Elías a Dios? Señor, has estado conmigo, pero este pueblo se cerró a ti. No da fruto mi ministerio, no es relevante, por lo cual estoy agotado, no quiero vivir más. Quítame la vida. ¿Qué hace Dios? Esto es emocionante, porque lo que Dios hizo con Elías, lo quiere hacer contigo, querido oyente, querida hermana, querido hermano, querido amigo. Dios no ha cambiado. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios lo visita en el desierto. ¿Qué dice, pastor? Dios lo visita en el desierto. Pero surgen preguntas. ¿Cómo sabía Dios que estaba en el desierto en soledad? ¿Cómo lo escuchó Dios a tanta distancia pidiéndole morir? ¿Cómo sabía Dios en el estado psicoemocional y espiritual en el cual se encontraba Elías? Sí, el único Dios verdadero, el Dios Padre del Señor Jesucristo, el Dios vivo, el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que está en cercanía, el Dios omnipotente. Él está presente en el desierto de Elías, pero Él también está presente en el desierto que nosotros estemos viviendo, como individuos, como sociedad, como nación. Él está esperando algo, que lo busquen, que crean en Él, que se entreguen a Él para una vida diferente, para actuar, que le den lugar. Argentina, dale lugar a Dios, al único Dios verdadero, al Señor Jesucristo. Dale lugar, dale espacio para salir de lo que es la primera y gran crisis en la cual nos encontramos. Dios llegó a su desierto. Y cuando Dios visita a una persona, cuando Dios visita a una nación, Dios trae aliento de vida nueva. Dios trae avivamiento. Dios trae sanidad. Dios trae esperanza. Dios trae perdón. Dios trae reconciliación. Dios trae paz. Dios visitó a Elías en su desierto porque lo amaba, porque se interesó en él. Lo visitó 2 veces por medio de su ángel, y su ángel le cocinó, lo alimentó, le dio de comer y de beber. 2 veces lo tocó, lo acarició, lo alentó diciéndole: levántate. Cambia tu postura física, pero también emocional. No estás solo, Elías. No ha sido en vano lo que has sembrado. De alguna manera has detenido el aumento del mal en nuestra nación. Dios aprueba tu vida. Levántate. Y por 2 veces lo repite. Y finalmente es Dios
el que lo visita. Dios se revela a él, Dios le habla a él, Dios lo visita. Me gustan algunas expresiones acerca de todo esto y de cómo Dios se relaciona con Elías. Cuando una persona está depresiva, cuando estamos desanimados, necesitamos que alguien esté presente con nosotros. Aunque aparentemente rechazamos toda clase de ayuda, aunque decimos quiero estar sola, solo, no quiero que haya nadie conmigo, pero interiormente lo deseo, porque lo necesito, Y me apasiona saber que en nuestro desierto Dios está en cercanía. Qué cosa extraordinaria. Cómo Dios lo visita a Elías. Y Dios no le alimenta la autocompasión. Dios trata lentamente de ir dándole otra perspectiva de la vida, corrigiendo con ternura la que tenía Elías. Ese acercamiento de Dios comienza a generar una semilla de cambio en la mente de Elías. Dios paulatinamente le va a hablar del futuro. Dios lo saca del encierro. Él estaba finalmente encerrado en una cueva. Bueno, nosotros que estamos encerrados en diferentes cuevas, para trazar un paralelo de una casa a la cueva de la época de Elías. Pero estaba encerrado mentalmente y emocionalmente en una postura inadecuada que no le sería de utilidad. Y Dios le da una triple tarea para el futuro, de nombrar los reyes, dentro de ese mismo territorio, un cambio de poder, en el territorio de Siria, otro rey, y de nombrar a su propio sucesor, Elías. Dios no le acortó el ministerio. Dios le abrió un nuevo horizonte. Cuando alguien está desanimado, necesitamos de a poco ayudarle a levantar su cabeza, a mirar que hay esperanzas, que puede haber cambios con la ayuda de Dios, a estimularlo, a animarlo. Dios lo animó a Elías. Él lo escuchó con compromiso, tiernamente lo escuchó. ¿Qué le dijo Elías? He quedado yo, soy el único fiel. Algunos han matado, otros se han escondido, ni aparecen, descomprometidos totalmente. Solo yo he dado la cara y he enfrentado al poder del diablo. He quedado solo. Y Dios lo anima. Dios le dice, tengo buenas noticias. Tengo otra perspectiva, Elías, que te va a hacer bien conocer. Me he reservado en la tierra de Israel, donde tú por años has hecho milagros y has predicado, 7,000 que no han besado ni han doblado su rodilla ante el poder del diablo.
Eso le trajo ánimo a Elías. Debe haber pensado, no fue todo en vano. No será todo en vano. Dios es capaz de dar vida a los muertos. Y Dios siempre reserva un remanente fiel. Un remanente fiel. Y así Dios trata con él. Dios trata con él. Dios gradualmente lo bendice en ese diálogo. Dios le renueva su confianza, le restaura el ministerio. Pero permítame centrarme en esto. La voz de Dios, cómo le habla Dios. El tono de la voz de Dios, afectuoso, no condenatorio, afectuoso. El alcance de la voz de Dios. Dios habla a la mente y al corazón. El contenido de la voz de Dios, profético, va del hoy al mañana, al futuro. Y el motivo de la voz de Dios, para afirmar, para aprobar y para alentar la fe de Elías en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que es Dios! Dios le dedicó el tiempo necesario de acompañamiento. 40 días de transitar en el desierto. Y Dios lo anima para el futuro ministerio, tal vez de algunos pocos años para él. Quisiera recalcar la orden que Dios le da a Elías dulcemente. ¿Qué haces aquí? Es como si Dios le hubiera dicho, la verdad, estaba paseando por el desierto y te encuentro acá en la cueva. ¿Qué estás haciendo aquí adentro, Elías? ¿Tú eres el profeta para el desierto, para los escorpiones? ¿O eres el profeta para las personas? Sal de la cueva. Sal de la cueva. Y Dios se manifiesta en un silbo apacible con su presencia. Hay futuro, hay futuro. Querida Iglesia de Jesucristo, sal de la cueva. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia del Señor. Sal de la cueva y anuncia a Jesucristo, alienta amorosamente, comunícate, bendice a todos aquellos que te rodean, que necesitan, que están desesperados, que están desalentados, que quieren atentar contra sus vidas, que ya no quieren vivir. Sal de la cueva, háblales del amor de Dios, que en Dios hay una nueva posibilidad. Anímales a que le busquen, que le pidan a Dios que los visite en su desierto. Sal de la cueva, Iglesia de Jesucristo. Finalmente, quiero decir para Elías, Dios lo levantó, lo restauró. Y Dios premió su fe y su fidelidad. Hubo 2 personas que únicamente partieron de esta tierra sin ver la muerte física. Uno fue Enoc, el otro fue Elías. Y mientras él caminaba, Dios se lo llevó en un torbellino de fuego y dejó el manto para que Eliseo fuera su sucesor. ¡Qué premio! ¡Qué maravilla la de Elías! Su nombre repetidas veces aparece en el lenguaje de Jesús, de Juan el Bautista, de los discípulos
y de la gente de su tiempo. Dejó marca, dejó un impacto en las generaciones posteriores. Apareció en el monte de la transfiguración con el otro prócer Moisés y va a aparecer siendo uno de los dos testigos que va a hablar a su pueblo Israel cuando se encuentre rodeado por el anticristo en la gran tribulación. Un hombre de impacto, un hombre apasionado por Dios. Quisiera concluir con algunas apelaciones. La primera, para la iglesia. Iglesia, sal de la cueva. Hay 2 o 3 millones que están fuera. Dios los llama a volver a la iglesia, a arrepentirse y volver al Señor. Él viene pronto. Son las últimas oportunidades. Tú que no te congregas, tú que le has dado a tu manera la espalda a Dios, estás fuera, pero tal vez perteneces al remanente de Dios. Vuelve a Dios. Es tiempo para que vuelvas a Dios. Un llamado a los líderes, a los pastores que han dejado en el desierto el manto, que abandonaron los púlpitos. Un llamado a los líderes que han caído en el desánimo. Toma el manto de Elías. Vuelve con todo el corazón a Jesucristo. Sal de tu desaliento. El Señor te visita, te sana y te restaura. Hay otra oportunidad para ti. Tal vez la segunda, la tercera, la cuarta, pero Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Una reflexión para todos. ¿Dónde están los Elías para nuestro tiempo? Yo no tengo la respuesta. En mi sabiduría humana, muy limitada, pero hago mi oración para que Dios levante mujeres y hombres de Dios que tengan ministerio público a todos los estratos sociales y que entreguen una palabra profética en el mundo y en nuestro país para el tiempo de hoy. Iglesia, arrodíllate y levanta clamor para que Dios levante nuevos Elías. Y para ti, querido amigo, que te encuentras en el encierro de esta situación, quiero invitarte para que lo busques a Dios, con tus muchas o tus pocas fuerzas. Es el único que puede venir a tu desierto, sacarte de él y darte una vida nueva. Y Dios lo hace por medio de Jesucristo, su Hijo, quien murió y resucitó para perdonarte y sacarte de tu desierto y darte una vida nueva. Búscalo. Habla con él. Como habló Elías, Él te hablará. Él vendrá a tu corazón y Él bendecirá tu vida. Bendecirá tu vida. Te dará una nueva oportunidad. Te capacitará para enfrentar las circunstancias adversas, pero traerá esperanza y aliento a tu corazón. ¿Cómo hacerlo? Habla con Dios. Habla ahora con Él. Habla sinceramente. Él está ahí, donde tú estás. Te invito que puedas hablar con Dios de esta forma orientativa.
haz esta oración breve. Querido Dios, tú conoces mi desierto, mi desaliento, mis enojos, mis frustraciones, mi autocompasión. Ven a mi vida, ven a mi desierto y sácame de él. Y sácame de él. Trae tu perdón, trae tu paz y trae a mí una nueva vida por Jesucristo. Sí, Señor Jesucristo, te invito a entrar a mi vida para que seas mi único y verdadero Dios. Gracias. Gracias. Prometo seguirte y amarte siempre. Amén. Amén. Un abrazo y la bendición de Dios sea sobre tu vida. Tú que oyes, tú que ves, la bendición es dinámica. Dios sigue hablando, actuando y bendiciendo a todos los que le buscan. Amén. Amén. El próximo martes a las 20 horas nos gustaría que te puedas conectar con nosotros. Tenemos nuestra reunión de oración. Y el domingo a las 19 horas, si el Señor así lo quiere, nos estaremos encontrándonos aquí por este medio. Que tengas una semana de grandes bendiciones.